Bienvenidos a Entre Líneas, un podcast de memoria pedagógica, porque las mejores historias y lecciones están por suceder. Este programa pretende contar historias de vida de maestros, sus lecciones, que están ahí para ser desentrañadas y que se conviertan en aprendizajes y en inspiración para vivir mejor. Y de esta manera entonces también bendecir e inspirar a nuestros maestros en formación. Este esfuerzo lo hacemos en cooperación con el canal Televilla y estamos muy agradecidos por el espacio que ustedes también nos abren en sus hogares para vernos y para comentar también lo que hacemos en este video podcast. El día de hoy nos acompaña Brigitte Walker, ¿verdad? Walter. Ella hace algún tiempo está por esta región, ha venido desde muy lejos y se ha interesado en nuestra cultura y ha venido para estar y acompañarnos en estos años en la Normal Superior María Auxiliadora y en el municipio de Villapinzón. Bienvenida, Brigitte, a este video podcast y esperamos que sea un espacio también de bastante dicha y una experiencia agradable para ti. Muchas gracias por tenerme en este podcast y por esta oportunidad. Estoy agradecida por estar aquí hoy con ustedes. Bien, Bri, nosotros iniciamos siempre con recuerdos, memorias. Okay. Tengo que contarles que Bri es estadounidense. Ella nació en la ciudad de Boston, Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Toda su formación académica la ha hecho en su país, entonces como todo ciudadano norteamericano fue a la escuela preescolar, fue a la escuela primaria, estuvo en la escuela secundaria, en la preparatoria, estudió psicología del aprendizaje, ¿verdad? De la educación. Sí, exacto. Y también relaciones internacionales. Sí. Es decir, que ya dentro estaba la vena de conocer otras culturas y también de tener relaciones con otras culturas, ¿no? Entonces, ella aún está soltera, pero seguramente nos va a contar que hay planes de un futuro ya en pareja, de matrimonio y demás. Además de todo esto, también pues sus padres aún viven. Hace poco nos visitaron por esta región y vinieron a tener un espacio con su hija. 2 hermanos, también mayores que ella, y algunos sobrinos, ¿verdad? Sí, algunos. Entonces, ella es Bri, y esperamos encontrar muchas lecciones bonitas de vida que en este día nos ayuden al crecimiento de todos. Bri, ¿qué recuerdos hay en tu mente de esos primeros o de ese primer año que tú llegas a el kinder o pre-kinder, no sé cómo es en Estados Unidos, y nos cuentas un poquito para nosotros también familiarizarnos en la forma de la educación norteamericana? Sí, asistí a una escuela en un tema se llama Montessori. Entonces la idea es que los niños aprenden como las habilidades con sus manos, cómo hacer cosas afuera de solamente los sabores que tenemos sobre como matemáticas y todo eso. Entonces aprendí cómo lavar los platos como en preescolar y cosas como así. Y música fue una parte importante de la educación, entonces asistí a una escuela Montessori y aprendí cómo hacer todas las materias, pero también cómo hacer cosas útiles para mi vida. Ya, sí. Qué bonito, ¿no? Algo muy práctico. Y en esa escuela Montessori, Bri, ¿qué recuerdos tiene de tu profesora, de tu primera profesora? O profesor puede ser también, ¿no? Mi profe fue un hombre que le encantó cantar, entonces cada día había como una actividad para como un desafío de aprendizaje, entonces pensamos sobre como cosas que están en la selva y decimos cosas en la canción y fue muy divertido, pero fue también muy independiente.
Y eso fue un poco difícil para mí porque aprendí que tenía dislexia. Entonces también fue un tiempo difícil porque la manera para aprender cómo leer fue como solamente tienes un libro y lees sin ayuda como con otro estudiante. Entonces fue un tiempo un poco traumático para mí porque no entendí por qué no podría leer como los otros estudiantes. Pero detectaron la dislexia ahí, en ese primer encuentro. En primer grado. En primer grado. Sí, pero en kinder estaba como intentando memorizar todas las lecturas para como parece como los otros estudiantes, pero en matemáticas siempre fue muy fácil y las otras cosas y música me encantó, pero como para leer fue difícil. Imagínate. Bri, ¿y tienes algún recuerdo que aún el día de hoy conserves, algo especial de ese primer año, algo que ese maestro dijo y que te ha marcado la vida? Actualmente fue en segundo grado. Eso fue, ella se llama Profe Summers, como verano. Y ella me entendió muy bien y ella me enseñó cómo leer y fue como en 2 años entendí cómo leer bien. Fue como una bomba de luz que entendí cómo hacer cosas y ella me dijo que aprendizaje es algo de curiosidad, algo como de fascinación y de este tiempo y después tenía como una fascinación con el aprendizaje en la escuela. Entonces ella fue una de mis maestros más especiales en la escuela. Qué bonito, qué especial que un maestro tenga esa facilidad de llegar al corazón y de ayudarnos a transformar la vida, ¿no? Bri, entonces, para claridad o para más bien información, en los Estados Unidos de Norteamérica vas al preescolar. ¿Cuántos grados hay en preescolar? 2 grados. Empiezas como cuando tienes 3 años hasta 5 años. Y empiezas como 5 años hasta las 6 en kinder y sí. Y luego viene la educación primaria. Primer grado, segundo grado, hasta quinto o sexto grado. Hasta quinto. Quinto grado. Y después, no sé cómo ustedes dicen, pero es como no tenemos como bachillerato, como de sexto hasta 11, como ustedes tienen. Sí. Tenemos otra escuela, como una escuela como medio entre los bachillerato y primaria. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años. Entonces sexto hasta octavo. Y luego viene una preparatoria. Sí, tenemos bachillerato como desde noveno hasta 12. 12, ok, sí tienen grado 12. Y de ahí van a la universidad. Sí, exacto. Cuando tenemos como 18, 17 años vamos a la universidad. ¿Y van por 4 o 5 años a la universidad? Sí, depende como la carrera que estudias, pero usualmente es 4 años. 4 años generalmente. Bueno, luego nos vas a contar otras cositas que aquí las vemos en las películas, en las series, pero que tú nos puedes aclarar mucho mejor. Ahora hablemos de tu familia. ¿Cómo fue tu familia o cómo es tu familia? ¿Cómo fue ese entorno de una niña en medio de esa realidad de familia, de hogar y también en la transición que tuviste que vivir en la escuela y la ayuda de ellos también para superar la dificultad que descubrieron? Sí, mi familia fue una casa de mucho amor y para mi mamá especialmente para sacar muy buenas notas fue muy importante porque ella tenía padres inmigrantes de Irlanda, entonces las notas fueron como lo más importante. Entonces ella me pasó esta importancia para sacar muy buenos grados, para hacer como muy buen trabajo en la escuela. Entonces ellos me ayudaron cuando necesitaba ayuda, fue como mucho apoyo por amor que ellos me ayudaron. ¿Cómo se llama tu mami, Bri? Mi mamá se llama Aileen. Aileen, qué bonito.
Qué nombre tan lindo. Y entonces tus descendientes maternos son irlandeses. Sí. Por eso la música me imagino que está llenando tu corazón, la naturaleza, el misterio, todo eso que caracteriza a Irlanda, ¿no? Sí, exacto. Bueno, luego hablamos un poquito también de la cultura, pero síguenos contando ahora de tu padre. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Thomas o Tomás en español. Ok. ¿Y cómo se involucró él y qué recuerdos tienes de esa infancia y de ese amor tan especial que nos dice te daban en tu hogar? Cuando era una niña tenía como el privilegio de pasar mucho tiempo con mi papá porque él estaba pensionado de ser un pastor y un psicólogo. Entonces siempre estaba con él manejando el carro hasta la escuela y para regresar pasamos como él fue mi mejor amigo y todavía es mi mejor amigo. Entonces pasamos mucho tiempo y él fue como una persona con muchos sabores sobre la vida, como cosas para compartir conmigo. Entonces siempre tenía una apreciación sobre como la música, como de las 60s, como de las 80s, porque ellos siempre estaban cantando en el carro y entonces sí, fue como una relación muy especial con él. ¿Y los descendientes de él también son irlandeses? No, son de las islas de Hawái. Ajá. Entonces él creció en una isla pequeña y fue lindo, como una cultura muy diferente y cuando él asistió a la universidad salió y ha vivido como en Massachusetts y en esta área como por muchos años. Sí. Y crecer en un hogar donde la espiritualidad es muy importante, tu papá pastor o sacerdote, como decimos aquí en Colombia, ¿qué te aportó? ¿Cómo se vivía esa espiritualidad? Y de manera puntual, ¿qué recuerdos tienes y para qué te ha servido en la vida? Sí, por supuesto. Tenía como dos experiencias en ambas iglesias, católica y también protestante, porque mi papá fue un pastor protestante y mi mamá viene de una historia muy larga de catolicismo. Sí. Entonces asistí como mi primer comunión, mi bautismo en la iglesia católica y como más en mi adolescencia estaba como en un grupo de jóvenes para como se llama youth group en inglés y eso fue como muy impactante para mi vida porque cuando tenía problemas como con amigos o fue un tiempo difícil siempre tenía como un grupo seguro para hablar y ser como mí misma en el grupo. Entonces crecí con el amor de Jesús y todo eso, entonces eso fue muy importante en mi vida. También como un poco de información para nuestros televidentes. En Irlanda la cultura es católica romana, ¿no? En su gran mayoría, y hay una Irlanda muy protestante que es la Irlanda del Norte. Y durante muchos años hubo un enfrentamiento fuerte, que gracias a Dios se hizo un proceso de paz y eso cambió radicalmente. Pero también, mira lo interesante que nos comenta Bri, como cultura ellos ya están en otro estadio de la vida. Ya se puede convivir muy ecuménicamente una experiencia católica romana con una experiencia protestante y dan como producto el amor de Dios y el crecimiento que tú misma nos has contado. Aquí todavía nos falta un poquito, aquí todavía somos un poco sectarios, entonces o soy de allá o soy de acá y pensar en una pareja que combine las dos experiencias pues es muy difícil, aunque debería ser lo más elemental y práctico, lo más sencillo, porque tenemos el mismo Dios, tenemos la misma Sagrada Escritura, tenemos la misma gracia y la misma fe en Jesús. Entonces, creo que como cultura tenemos todavía mucho que aprender de esa experiencia, pero gracias por traerlo a memoria porque también nos permite, como formadores, como educadores, dar ese mensaje a toda la comunidad de Villapinzón. Bueno, Bri, entonces vamos a avanzar un poquito.
vas al bachillerato y ¿cómo es el bachillerato? ¿Qué vivencias y qué recuerdos tienes de tus profesores, de tus materias, de lo que viviste en la secundaria? Sí, en secundaria fue una experiencia como muy avanzado porque estos fue los años preparar para universidad, entonces eso fue como cuando fue como más exigente, como en la escuela medio fue como más tranquilo, no preocupé sobre nada, pero cuando asistí fue como aprendí cómo escribir los papeles y los ensayos grandes y aprendí como historia, como cosas más como con detalles y todo eso y aprendí como las habilidades más importantes para mi vida ahorita, cómo escribir bien, cómo leer bien, cómo tener discurso sobre como un libro como muy avanzado y hablar sobre los temas como más profundos. Sí. Pudiéramos decir, por lo que vemos en las series norteamericanas y lo que nos estás contando, que la secundaria realmente el énfasis lo que quieren hacer es que el chico aprenda a argumentar, aprenda a escribir y a decidir lo que quiere para su futuro académico. Sí, pienso que eso sí, pero no tienes como ustedes. En la mayoría de escuelas, no sé mucho, pero no tienes la oportunidad para estudiar religión, filosofía, entonces todavía estás como constructada con las clases básicos, entonces todavía no sabía exactamente qué quería hacer en el futuro porque necesitaba más experiencias en pensamiento más profundo, pero porque tienes como sus requisitos que necesitas tomar como cálculos, como matemáticas y todo eso. Entonces aprendí mucho cómo hacer cosas bien, podría escribir bien, pero sobre pensar para mí misma no tenía eso. Y en relación con lo que ya tú conoces de, por ejemplo, de esta escuela normal, ¿qué sería la diferencia más grande en la secundaria norteamericana y la secundaria de nuestro país? Y de nuestro municipio, naturalmente. Yo no sé, eso es difícil. Pienso que ustedes tienen más materias, ustedes tienen filosofía, religión, y ustedes usualmente escriben totalmente como con lápiz en papel y allí usamos más computadores y personas usan eso más. Ustedes, sí, y ustedes quedan en el mismo ala, pero en cambio en los Estados Unidos siempre estás caminando a otro ala y tienes como estos 5 minutos para como reflexionar, relajar entre las clases. Ustedes son como más como un clase, después otro y está en el mismo. Lo tuvimos en un momento histórico de la normal, como 2 años quizás, y fue una muy buena experiencia y estamos esperando volver a retomarlo, porque sí nos dimos cuenta de muchos cambios a ese nivel sociológico de los chicos y la disponibilidad con que venían a la nueva clase y sí, con la mente mucho más fresca. Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que no tienen un uniforme específico en el colegio, ¿cierto? ¿Y los horarios también son flexibles o cómo funciona? Usualmente empezamos un poco más tarde que ustedes. Usualmente es como a las 8 empezamos y ustedes empezaron como a las 6:30, 7. Y en escuelas públicas los niños no usan uniforme y nada de eso, solamente tienen algunos requisitos como muy pequeños que no pueden tener una camiseta con palabras groseros y todo eso. Y es en las escuelas como más privadas que necesitas usar uniforme, entonces pero en las escuelas públicas puedes llegar en tus pijamas a veces. Es como muy diferente que acá. Sí, y tenemos como, sí,
otras reglas sobre qué puedes usar, pero me gusta el uniforme porque no necesitas pensar en como el dinero que tú tienes y qué necesitas usar para ser como popular. Todos tienen lo mismo y eso me parece muy lindo. Sí. Es algo que, por lo cual en nuestra cultura, donde hay tanta desigualdad, en eso nos igualamos un poquito. Bri, ¿y por qué uno ve en las series, en las películas, que el matoneo, que el bullying es algo como tan arraigado en esa cultura norteamericana de la educación? Sí, es fuerte. Yo experimenté también bullying y todo eso. Pienso que no sé si es el mismo acá. No es en todas las escuelas. Hay escuelas donde es muy lindo, pero usualmente hay como sectores. En esta mesa son los deportistas, en esta mesa son las personas que están en el teatro. Y hay como una clase como de clasificación que eres popular o no eres popular y tienes como, si cuides mucho sobre su educación, usualmente experimentas como bullying. Y eso es terrible porque yo experimenté eso también porque siempre estaba en la biblioteca y eso no fue como la cosa buena para hacer, fue más chévere para salir con amigos, hacer cosas. Entonces, si eres como una persona aislada de eso, te sientes como, oh, necesito como hacer cosas más cool para sentir como parte de la escuela, porque no sé, es como la adolescencia que personas no son tan como simpáticas o simpáticos a otra gente. Y es como un poco fuerte a veces en los Estados Unidos. Sí, claro. Y sí es evidente en la frustración, el dolor, la tragedia de cuando no pueden tener un baile de graduación. Que uno ve que como que el baile de graduación del final del bachillerato es como tan importante y todos quieren ir, todos quieren, es como a mí me da la sensación que es como un grito ya como de independencia y también como de mostrar cierta suficiencia para llegar a ese baile con una pareja, y si la pareja no está, entonces también hay un dolor y un sufrimiento. ¿Eso es así? En realidad no tenía graduación en persona ni como el prom porque fue durante la pandemia, entonces no experimenté eso, pero hicieron como un prom en universidad que fue mejor porque tenía mejores amigos, me sentía más confianza, pero sí hay mucho y personas hacen como preguntan en maneras como muy grandes, como tienen rosas o algo para hacer, ¿quieres ser mi cita a esta graduación o este baile de graduación? Y es como, sí, muy grande todo eso. En Colombia estamos a punto de que un proyecto de ley en el Congreso evolución, esperamos que en la próxima legislatura salga, y es que nuestros niños no entren en Bogotá, por ejemplo, a las 6 de la mañana en algunos colegios, o 7 de la mañana generalmente en todos. Están tratando de legislar para que nuestros niños entren 8 o 9 de la mañana. Me parece que es algo muy bueno. Es mucho mejor porque para dormir bien es muy importante por la adolescencia y a veces es difícil para acostarse tan temprano cuando estás en estas edades. Es mucho mejor para tener más tiempo para dormir para ellos. Y hay un estudio mundial que reveló que nuestro país es uno de los países que más madruga. Parece que la vida colombiana empezará como a las 5 de la mañana, pero somos los menos productivos. Entonces, no tiene sentido madrugar tanto si no producimos mucho. Por lo tanto, sí creo que va a ser muy importante que una ley de esas avance. Bueno, Bri, terminas tu secundaria y llega el momento de tomar la decisión de ir a la universidad. ¿Por qué eliges psicología? ¿Influenció algo la amistad con tu papá? ¿Y por qué educación? Filosofía en educación. Siempre quería
hacer como una carrera que estaba en persona, trabajando con gente. Y tiene una historia como desde la profe de segundo, Mrs. Summers, porque ella me influenció como mucho para ser un profe o un psicóloga, porque tenía mucha gana para ayudar a otra gente y todo eso. Entonces, en el empiezo yo pensaba que para ser un profe fue la única manera para como hablar con gente, para tener este impacto, pero durante mis años de universidad descubrí que una pasión para salud mental más que ser como una ala con 30 estudiantes. Me gusta más como las conversaciones más individuales, como aprender las historias de los niños, de los adultos. Eso es donde tengo pasión. Entonces, tenía una opción para estudiar educación, pero había como 3 opciones y una fue para estudiar psicología de educación. Entonces elegí eso porque todavía tenía y todavía tengo una pasión para enseñanza y educación, pero no sabía exactamente. Y psicología tenía como, no sé, suena como cerca de mi corazón y algo que yo quiero hacer. Entonces, sí, pero descubrí que quiero ser una psicóloga clínica durante mis años acá en Colombia. Eso avanzó mucho más. Qué bonito. Y bueno, entonces tienes esta experiencia de psicología en la educación y apareces en Colombia. ¿Cómo tomas una decisión de venir a Colombia? ¿Cómo aprendes el español? Porque hablas un buen castellano. ¿Cómo se da toda esa transición? Siempre tenía un sueño para estar en otro país por 2 años. En mi agencia se llama El Cuerpo de Paz, o The Peace Corps en inglés. Y escuché sobre esta oportunidad cuando solamente tenía como 14 años, cuando alguien me dijo sobre su experiencia en África. Y durante mis años de universidad es como muy común para estudiar extranjero. Entonces estudié en Argentina por 4 meses y durante este tiempo aprendí mucho de español porque llegué sin la habilidad para hablar más que gracias y hola y no tenía más habilidades, pero mis clases fueron en español, entonces tenía como la necesidad para aprender, pero durante mi último mes estaba una pasantía en una agencia para refugios de Colombia, específicamente mujeres, y estaba como un parte de los grupos para salud mental, del teatro para las mujeres, como movimientos sociales, y conocí muchas mujeres colombianas y me contaron sobre la cultura de Colombia. Y cuando busqué en línea sobre las oportunidades para servir por 2 años, Colombia fue la mejor opción porque tenía como la opción para ser una profesora en una escuela y eso fue como algo que decía en este tiempo, porque los otros fueron más como de como ayudar como más personalmente, individualmente, pero no en una escuela, y tenía un deseo para ser profe. Entonces también escuchaba que Colombia tiene una cultura muy cariñosa, que hay valores de comunidad, y estaba buscando para una experiencia donde podría integrarme en la comunidad. Eso fue como mi deseo para hacer eso, para conocer personas muy fuertes, para ser parte de la comunidad. Y el Cuerpo de Paz fue como una oportunidad tan especial porque mi trabajo es para ser profe de inglés, pero más que eso, como tiene el nombre de paz, es para compartir con personas, conocer personas muy profundamente, para estar en comunidad con personas y sentir como
Colombia es otro hogar para mí. Eso es como la idea del Cuerpo de Paz. Entonces... Y es un programa estatal para que los jóvenes norteamericanos de alguna manera ayuden a otros países con el idioma inglés, con el aprendizaje del inglés, pero también, como nos dices, para que desarrollen experiencias comunitarias. No es solamente para jóvenes, puedes hacer el Cuerpo de Paz de cualquier edad. Hay alguna persona en nuestra agencia que está en sus 60, casi 70, y entonces puedes unir el Cuerpo de Paz en cualquier edad después de graduarse de universidad o tiene 5 años de experiencia trabajando. Entonces, la idea fue para ayudar a otros países y para crear un mundo más pacífica, más con amor, y empezó por el presidente Kennedy y fue la idea de él después de la Guerra Fría entre Rusia y acá para crear un mejor mundo porque había mucha tensión, y él preguntó a la Universidad de Michigan quién quiere ayudar a otros países, quién está listo para salir de su país y servir en otro país por 2 años, y muchos levantó la mano y eso es como empezó. Entonces es un parte del gobierno de los Estados Unidos y existía por muchos años, desde 1964. Y entiendo por lo que he leído que Colombia fue uno de los primeros países que recibieron con los brazos abiertos Cuerpos de Paz. Y además en uno de los libros que leía dice que las primeras experiencias de Cuerpos de Paz en Colombia fue en regiones del Magdalena Medio Nuestro, construyendo escuelitas rurales. Vinieron a construir escuelas rurales. Y pues todavía hay documentación y hay sitios construidos por ellos que hasta el día de hoy se conservan. Sí, y quiero decir algo también. No es solamente un programa de enseñanza de inglés, hay 6 sectores, y en Colombia hay también el tema de los emprendedores para ayudar comunitariamente con la economía, pero está en como muchos países, me parece como 60 o más, y ayudan como con agricultura, como con salud, y el país dicen que necesitamos ayuda en este sector, puedes traer como voluntarios de los Estados Unidos. Entonces es por el parte de Colombia que preguntaron los Estados Unidos para traer. No es como nuestra imposición que vamos a ayudar, no sabemos si necesitas, y eso me gusta porque es como una relación muy fuerte y no estamos ayudando o haciendo cosas que personas no quieran. Entonces eso es importante. Ya. Bri, y aparte de haberte liberado del acento argentino, ¿Colombia llenó las expectativas que traías? Estaba en los Estados Unidos por 2 años después de mi experiencia en Argentina y tenía el acento argentino y me sentía como mucha pena porque estaba enseñando a adolescentes en un bachillerato en los Estados Unidos, que los estudiantes llegaron muy reciente de América Latina y todos me dijeron, tú tienes un acento tan raro. Entonces intenté para hablar más neutral, más colombiano, como con este acento, porque a veces es como un poco fuerte para decir cómo te llamas, de dónde sos, personas son como que... Entonces pienso que más personas hablan con este acento, entonces intenté para cambiar, pero me encantó el acento argentino y todavía hoy en día entiendo mejor español cuando es en el acento argentino porque aprendí cómo hablar como argentino. Bueno, llegas a Colombia, ¿y a dónde llegas? Entonces llegué a la costa 2 horas afuera de Barranquilla. En mi programa hay un grupo de 33 que llegamos juntos
y estuvimos como en una época de entrenamiento. Entonces estaba en un pueblo se llama Ponedera en Atlántico, al lado del río Magdalena. Entonces pasé 3 meses allí aprendiendo como sobre la cultura, cómo hacer la enseñanza y hacer mi mejor trabajo. Entonces estuvimos como juntos, pero en casas diferentes con familias anfitrionas y pasamos como medio de nuestro tiempo en Barranquilla y medio como en los pueblos, pero fue como una experiencia en mi mente con familia, hablar, aprender sobre la cultura y eso fue muy magnífico, sí. ¿Y te llamó la atención que la música, las danzas, los costeños pues son obviamente muy tiernos también, muy abiertos? Sí, absolutamente. Siempre tenía como un ritmo para bailar, entonces en la costa, siempre con las fiestas en la casa, estaba bailando con todo el ánimo de bailar, entonces es una de las cosas que me fascina sobre Colombia, como ustedes tienen como la cultura de bailar y eso es muy importante. Entonces sí, y la cultura está muy diferente en la costa, como en comparación con acá, porque personas como están como siempre afuera de las casas, en la calle, siempre hablando, música muy alto en volumen. Sí. Y llegas a Villapinzón. ¿Por qué eliges Villapinzón? Actualmente estaba en otro departamento antes que Villapinzón. Se llama Isa Boyacá. Sí, muy cerca de nosotros también. Sí, estaba allí por un año y fue una buena experiencia, pero en realidad no tenemos la opción para elegir yo quiero ir a Villapinzón o dónde quieres ir. Nos observan durante los 3 meses de entrenamiento nuestras habilidades y ellos eligen dónde mandarnos. Entonces fue la primera voluntaria en ISA y fue bueno, pero sí, me mandaron después para Villapinzón porque había como más oportunidad para inglés, más personas que quieren aprender y cuando salieran las otras 2 voluntarias había como un espacio para mí en Villapinzón. ¿Y cómo te has integrado a la cultura de Villapinzón? ¿Qué piensas de la región donde estás y de las oportunidades que has tenido para desarrollar la labor que viniste a hacer? Me encanta Villapinzón, me siento muy recibida como en Villapinzón cuando estoy caminando, como solamente para ir al supermercado, yo encontré personas para hablar, como en la calle, personas me invitaron para almorzar o como tomar un café y eso estoy como wow, muchas gracias por la invitación porque no he experimentado eso en los Estados Unidos porque la cultura es más individualista y me siento como la comunidad es muy fuerte, especialmente en Villapinzón. Hay muchos jóvenes, personas les gustan hacer cosas y en el tema de trabajo estoy disfrutando mucho. Estoy como también en la normal acá en octavo y en las sedes rurales con los niños y también estoy haciendo clases comunitarias con adultos y ellos vienen con mucho ánimo para aprender y eso es muy especial y también trabajo con los adultos que tienen discapacidades en el centro de la vida sensorial. Entonces tengo como mis pies en diferentes lugares y me siento como estoy teniendo como experiencias diferentes y siempre como la oportunidad para ayudar a alguien, para aprender inglés, para tener más confianza, significa mucho a mí, para ver el progreso de los estudiantes. Es muy bueno, entonces me siento bien. Bri, dicen los sociólogos que la cultura irlandesa es muy parecida a la cultura latina.
que la música, que el hablar, la oralidad es muy importante para los irlandeses y que quizás por eso conectan muy fácil con los latinoamericanos, porque de alguna manera también nos gusta la poesía, nos gustan las coplas, nos gusta estar dando dichos y de alguna forma pues la música está muy en nuestro corazón. ¿Tú has notado eso? ¿Que de pronto eso te ayudó a conectar con la cultura latina? No he pasado mucho tiempo en Irlanda, pero fui para una boda de mi prima el verano anterior. Y cuando fui, las personas estaban como muy amables, con sus corazones abiertos, para ayudar a alguien, para encontrar donde necesitan ir. Fue como con mucha como amabilidad y muy agradable, pero pienso que la cultura todavía tiene cosas distintas, por supuesto, pero la música, personas bailan, es como la cultura de música es como más como de improvisación. Personas como tienen sus instrumentos y están en equipo, entonces es como más parecida a caranga, no sé, como más de las montañas. Sí. Pero sí, tengo familia allí, me siento como recibida en la casa y ellos cocinan como pan fresco y como un té. El té es muy importante. Sí, pero sí, como es muy similar que personas tienen sus corazones como abiertas. Qué bonito. Sí. ¿Y hablas algo de gaélico? ¿Qué? ¿Hablas el idioma de Irlanda, gaélico? No. Poquitas palabras. Sí, este idioma es muy difícil para aprender, pero ya los niños tienen un requisito para aprender este idioma porque ahorita es un idioma casi perdido. Sí, casi perdido y entonces los niños están aprendiendo como hablar Gaelic otra vez. Pero mis tíos y mis abuelos tenían como un acento muy fuerte por Gaelic, entonces el inglés suena muy diferente en Irlanda como en comparación con los Estados Unidos. Sí, me imagino. ¿Pero a ti se te facilita aprender idiomas? Sí, porque tengo la motivación, porque en la escuela cuando tenía como muy pocos años, no tenía ganas porque me dijeron que con dislexia que no puedes aprender, pero yo demandé en secundaria, en bachillerato para aprender español y me encantó la experiencia de aprender español. Y pienso que si tienes como el ánimo y la motivación para aprender otro idioma y si tiene un significado a sí mismo, tiene como más ganas para aprender. Porque tengo muchas ganas para conversar con gente de América Latina y de España. Entonces, sí, por eso me facilita, porque tengo como mucha emoción para aprender por eso. ¿Tú dirías que la lección pedagógica entonces para aprender un idioma es motivación, ganas de hacerlo, sí, exacto, insistir y perder el miedo, la vergüenza y hablar? Exacto, porque si solamente aprendes porque necesitas, solamente para sacar nota con el libro de texto, no vas a aprender muchísimo. Pero si tienes como la motivación y el ánimo, vas a aprender. Hay una manera, vas a encontrarlo. Bri, vamos a una sección de nuestro video podcast. Tú vas a expresarnos lo que venga a tu mente en medio de la pregunta. La mayor lección que has aprendido en Colombia. La mayor lección, no entiendo. Lección, aprendizaje que has tenido en Colombia. Muchos aprendizajes. Pienso que aprendí mucho cómo ser más directa en cómo hablar, cómo soy, porque antes tenía como mucha pena y cortés para preguntar a alguien para ir a café o algo, y aprendí cómo ser más directa, porque en Colombia es
la cultura es muy diferente, personas dicen que están pensando y eso fue muy diferente para mí. ¿La comida colombiana que más te ha gustado? Las frutas. Sí, hay como una elección de frutas magnífico. No sé cómo voy a volver a los Estados Unidos como sin la variedad de frutas que tienen. Siempre estoy tomando mango y comiendo como cosas, y especialmente las sopas también, como sancocho. A mí me fascina. ¿Lo mejor de Villapinzón? Las personas, sí. Las personas y los grupos que estoy en parte, como Emmaús y las partes como de la cultura y danza, las personas como son muy especiales en Villapinzón y voy a recordar siempre las relaciones que tengo acá. ¿Cuál es el futuro tuyo, Bri? Mi futuro, estoy aplicando a universidades para estudiar psicología clínica y me gustaría ser una psicóloga bilingüe para ayudar como latinos y ambos como norteamericanos. No sé si voy a volver a Colombia o América Latina porque a mí me fascina la cultura acá y cómo personas son, pero sí, quiero ser una psicóloga y crear grupos para mujeres inmigrantes, para encontrar espacios seguros, para ser sus mismos, para expresar y conectar. Y sí, entonces eso es mi futuro, para estudiar 4 años más y empezar mi carrera en psicología. ¿Eres de las personas que tienen esperanza en la humanidad? ¿Estás pensando en matrimonio, en hijos? Sí, pero todavía quiero vivir mi vida, entonces no estoy pensando en eso ahorita, pero en el futuro me gustaría, pero hay muchas cosas y cosas que quiero experimentar antes que tener hijos, pero sí tengo la visión para tener hijos y un marido en el futuro. Villapinzón es un pueblo muy religioso. ¿Qué piensas tú de la religión y qué aporta la religión a tu vida? Eso es interesante porque me parece la cultura sobre la religión es un poco diferente en Colombia porque es más parte de la vida central. Y me sentía como más bienvenida en la iglesia católica a través de Emmaús. Me siento como, no soy experta como en la Biblia, pero todavía me sentía como soy como una hija de Dios y me sentía como en cuál parte de su viaje en la vida estás bienvenido en la iglesia. Y eso fue muy especial, que todos están en una parte de la iglesia, usualmente en una forma. Entonces, sí, es una parte de la cultura muy importante, pero me parece muy hermoso que todos están bienvenidos en la iglesia. Si no saben cómo todas las oraciones y todo eso, puedes aprender, puedes ser parte. Eso me ha impactado mucho. Como te dije al comienzo, Bri, este es un proyecto para el PFC. ¿Qué consejo le darías a nuestros jóvenes del PFC para que abran su mente, para que puedan viajar, para que tengan otras experiencias en cultura, para que se abran a eso, a la oportunidad de un nuevo idioma que es muy necesario? ¿Qué le dirías a nuestros estudiantes del PFC? Pienso que la cosa más importante en enseñanza es para tener mucho cuidado para sus niños, para enseñar con tu corazón. Y si tienes creencia en tú mismo, puedes viajar a otro país, enseñar en una manera como creativa. Pienso que es muy importante en esta generación que enseñamos en maneras más dinámicas, que los estudiantes tienen más movimiento, más maneras para aprender que solamente escribir, y eso no es todo, pero para crear más actividades que animan a los estudiantes, pienso que es muy importante para crear como
un deseo para aprender muy en el inicio de las vidas de los niños, y pienso que el trabajo que ellos van a hacer es como uno de los trabajos más importantes en nuestro mundo, y ellos van a impactar las mentes de los niños y van a tener una responsabilidad grande. Entonces, sí, tiene mucho como deseo para enseñar, van a ser como profes muy buenas en nuestra generación. Qué lindo. Bri, ¿te has sentido en algún momento en nuestro país en peligro? ¿Has estado segura? ¿Has estado muy tranquila de nuestra sociedad en medio de todas las situaciones que tenemos? Tenía como una perspectiva sobre como los carteles antes que llegué. Yo pensaba que voy a estar en mucho peligro, pero cuando llegué tenía la sorpresa que me siento por la mayoría del tiempo muy segura, especialmente en Villa Pinzón. Me ha sentido más segura acá que la ciudad donde estudié. Entonces, sí, necesitas cuidar, no dar papayas, algo que... Sí, no podemos dar papaya. Qué interesante, me encanta que muchos de nuestros dichos ya son tuyos. Sí. Bri, pues para nosotros es un privilegio haberte tenido en el podcast, que nos hayas aceptado la invitación, saber que en Villapinzón has estado muy tranquila, que tu aporte a la normal y a la cultura de Villapinzón ha sido muy importante, y seguramente muchos de nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos que van a perfeccionar el idioma en algún momento van a recordar, ay, esa gringa que vino a Villapinzón nos inspiró para poder hablar el idioma. Entonces, gracias por todo lo que has hecho y la experiencia que has tenido aquí entre nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad para ser en este podcast. Me siento muy privilegiada para estar en este podcast, que ustedes me quieran para hablar y compartir. Entonces, muchas gracias. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio, y bueno, ¿ves? Hablamos y te entendimos absolutamente todo, lo que quiere decir que nuestro español también va a perdurar en tu corazón por mucho tiempo. Muchas gracias. Pasó Bri Walker. Ella, entre líneas, leemos un corazón muy tierno, muy sensible, muy dulce. Quizás todos esos ancestros irlandeses que conectan también con nosotros ha hecho que podamos tener una experiencia muy íntima en medio de esta charla. Vemos a una persona preocupada por la humanidad, con deseos de amar, con deseos de servir, con deseos de escuchar y ayudar a resolver los conflictos más grandes que el ser humano puede tener. Quizás por eso está eligiendo ser una psicóloga clínica. Pero también entre líneas vemos una mujer muy espiritual, con una cantidad de valores muy bellos, muy especiales, y con una vida por delante que seguramente va a ser muy exitosa y de mucha felicidad. Ella fue Brigitte para nosotros también, y esperamos entonces volvernos a encontrar una vez más en Entre Líneas. Mil bendiciones para todos.